La Iglesia Central Cristo Te Llama presenta Impacto Evangelístico, el fin viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. Y ahora con ustedes, en el impacto de la palabra, el pastor William Benítez. El evangelio se expande en las redes sociales. Ahora puedes recibir el mensaje más importante de tu vida, las buenas nuevas de salvación. Busca al pastor William Benítez en Facebook. En su página podrás disfrutar de todas las películas cristianas, prédicas que te acercan a Dios, momentos de intercesión por tu vida y las diferentes actividades que brinda la iglesia. Búscanos en Facebook como William Benítez, en donde podrás disfrutar la programación en vivo de Viene Visión TV. Misión Cristo Te Llama, anunciando el Evangelio de Jesucristo. Edifica tu alma escuchando la palabra de Dios. Búscanos en YouTube como Pastor William Benítez. Aquí encontrarás muchas predicaciones que ayudarán a tu vida espiritual. Conéctate a Cristo. El versículo 1 dice la Biblia de la manera siguiente, 2:1 de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por su presencia en este lugar, gracias por la alabanza, por la adoración. Pero ahora abrimos nuestro corazón, abrimos, Señor, todo nuestro entendimiento para que nos bendigas con tu presencia. Háblanos, Señor. Y a los que están en la televisión, bendícelos. Señor, perdona todos nuestros errores, nuestras faltas. Pero aquí estamos, Dios, para darte la gloria, porque solo usted la merece. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque eres bueno. Gracias por cada milagro, por cada maravilla hecha. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dele palmas al Señor. Ahora sí puede tomar su lugar. Se me está ahí quietecito, hermanitos. Ahí dele un pirulín de Uli al niño, hermanito, para que de esos dulces que nunca se acaban, ¿verdad? Ahí el cipotillo siempre, ¿verdad? Hablando, hermanos, el dulce, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Este día vamos a entrar ya a lo que es el capítulo número 2. Vamos a hacer una escala allí, hermano, de varias semanas, un par de semanas, 3 por ahí creo.
hermanos, no, un poco más creo. En este capítulo número 2, ya que vamos a ir con la ayuda de Dios estudiando parte del mensaje a cada una de las iglesias. Y en este capítulo número 2 se escribe a la iglesia de Efeso, también a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo y también, hermanos, a la iglesia de Tiatira. Y allí pues continúa el capítulo número 3, ¿verdad? Significa que vamos a, cada semana, hermanos, haga el esfuerzo de hacerse presente cada domingo a esta hora para que podamos estudiar la Biblia. Y vamos a estudiar algunos detalles bien interesantes. Y es de que aquí hay una parte, hay un versículo, y es el versículo 5, donde a pesar de todos los halagos, de todo lo que Dios había visto, el trabajo, hermanos, el amor a la doctrina sana y no soportar a los malos, y aún de tener la capacidad de detectar cuando los apóstoles eran falsos, y de no aceptar también las doctrinas libertinas de los nicolaitas, que quizás no vamos a entrar mucho en profundidad a ello, pero era una doctrina infiltrada que, hermanos, era liberal. Le voy a dar un pequeño adelanto, tal como esa doctrina falsa que ha salido ahora en la actualidad, que se conoce como salvo siempre salvo, salvo siempre salvo, donde creen, digamos, los que tienen esta doctrina, que aquel que Dios ya salvó, no importa si peca, no importa lo que haga, él ya es salvo. Y utilizan muchos versículos bíblicos y hablan de la predestinación, y que no importa si están en pecado, ellos son salvos, a tal grado donde hay hombres y ministros que llegan un momento, hermano, donde ellos pecan. Como una ocasión me comentaba un pastor, dice que ellos llamaron la atención a un ministro que había caído en adulterio, había pecado y estaba viviendo con otra mujer aparte de su esposa, y trataron, ¿verdad?, de reconvenirlo conforme a la escritura, porque eso es un gran pecado delante de Dios. Y él firmemente, hermanos, dijo él, no, dijo, yo no tengo ningún problema, dijo, mi espíritu está limpio, dijo, la que ha pecado es la carne, dijo, y la carne no tiene nada que ver. Entonces el problema es, hermanos, entonces algo similar a la doctrina esto de los nicolaitas, eran libertinos y, hermanos, y pecaban, ¿verdad? Entonces la iglesia de Efeso, hermanos, no soportaba esa doctrina y los aborrecía, y Dios también los aborrecía. Entonces al ver, hermanos, el tal, hermanos, tal grado de trabajo, de esfuerzo, paciencia y todo lo que vemos en la iglesia de Efeso, uno puede decir, ¿verdad? No, hombre, hermanos, esa iglesia, hermanos, comparado a nosotros, hermanos, no le llegamos a, hermanos, ni a los talones, ¿verdad? Porque trabajaba arduamente, tenía paciencia. Hermano, dice el versículo 1, el versículo 2 dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, y los has probado, los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has encontrado falsos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Significa que cuando vemos el versículo 2 y el 3, hermano, le digo que automáticamente nosotros quedamos eliminados por toda la labor de esta iglesia, por todo el trabajo, por todo lo que hacía y realizaba. Pero cuando llegamos al versículo 5, hermanos, perdón, cuando llegamos al versículo 4, hermanos, y el 5, y allí, hermanos, como que todo cambia. Y allí todos los halagos, hermanos, que el Señor ha dado a la iglesia, y allí le viene, pero tengo, le dice, contra ti, que has dejado tu primer amor, y recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Significa que a pesar de todos los halagos que se ven en el capítulo 2, y esto es importante para nosotros, hermanos, a pesar de todo el trabajo, la paciencia, el no soportar a los malos, hermanos,
el expulsar a los falsos apóstoles, el no aceptar las doctrinas liberales. Pero ahí viene ya el Señor, hermanos, a reconvenirle, y le habla de un arrepentimiento, que se arrepienta, porque si no el Señor va a quitar el candelero de su lugar. Y yo estaba, hermanos, leyendo, y tengo algunos detalles aquí escritos. Y según la historia dice que en la actualidad, hermanos, donde esta iglesia operaba, dice, es un desierto cubierto de ruinas. Es todo lo que actualmente se encuentra en el sitio donde fue la ciudad de Efeso, donde estuvo esta iglesia. Es un desierto, dice, cubierto de ruinas. Es todo lo que actualmente se encuentra en el sitio donde fue la ciudad de Efeso, donde estuvo la iglesia de Efeso. Una iglesia que Pablo fundó. Una iglesia, hermanos, que Pablo dejó establecida. Pero este hecho, ¿sabe qué nos testifica? De que la iglesia de Efeso no fue obediente a la advertencia del Señor y no se arrepintió. Significa que no obedeció a la advertencia del Señor, hermanos, y por eso el Señor quitó su candelero de su lugar. Porque si se hubiera arrepentido, hasta la actualidad, hermanos, porque lo que es de Dios permanece. Pero todo aquello, hermanos, que empieza a dejarse del Señor, se va desvaneciendo y todo queda un desierto. Quedan ruinas nada más. Yo no sé si usted ha visto por ahí de repente, hermanos, grandes ministerios que fueron llenos del poder de Dios, y que después, hermanos, tristemente lo que hay a veces en esos lugares son cantinas. Lugares, hermanos, donde un día se adoró a Dios, donde un día se exaltó al Señor. Entonces significa que lamentablemente esta iglesia no, hermanos, no puso atención, hermanos, al llamado del Señor. No obedeció al llamado de Dios. Entonces, hermanos, pero hay algo maravilloso acá también de tomar en cuenta, es de que el versículo número 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí hay algo importante en el versículo 1, que la semana pasada hablábamos, que las 7 estrellas eran los 7 ángeles o los 7 ancianos de cada una de las iglesias, y que el que se movía los 7 candeleros, o sea, los 7 candeleros, era, hermanos, cada una de las iglesias, y que el Señor, hermanos, se movía allí en medio de los 7 candeleros, en medio de la iglesia. Pero también es importante notar que él habla que él tiene, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Hablábamos que la mano derecha es un lugar de honor, un lugar privilegiado. Recordemos algo, hermanos, que dentro de la obra de Dios, hermanos, los que más son atacados son los líderes en la iglesia. Son los ministros, los ancianos son los que más son atacados. Son los que más, hermanos, el diablo trata de darle vuelta, porque la Biblia dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Las ovejas serán dispersadas. Significa que el enemigo, hermanos, no anda siguiendo a un hermano que viene a la iglesia, sino que el que sigue es a la cabeza, al anciano mayor que está al frente de la obra, porque el diablo sabe que si logra herir al pastor, las ovejas van a ser dispersadas. Entonces, pero como Dios, sabiendo eso, hermano, da un lugar privilegiado al ministro, al hombre, al anciano. Por eso se dice, ¿verdad?, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Significa entonces que, como el Señor sabe de los ataques, de los embastes del enemigo, viene el Señor y los tiene en su mano. Y la Biblia dice: el que está en mi mano nadie lo arrebatará. Significa que aunque el diablo quiera atacar a los ministros
y los quiera detener y quiera pararlos, hermanos, difícilmente los parará, porque ellos están en la diestra del Señor. El Señor los tiene en su mano, el Señor los cuida, los protege. Pero hay algo también que conviene, hermanos, eso está bien, ¿verdad? Es decir, saber de que como pastor, quizá usted que nos está viendo en la televisión, usted quizás un día que va a llegar a ser un siervo del Señor, que a pesar de los ataques, a pesar de lo que hablen, ayer les mencionaba yo, bueno, hoy en la mañana, despidiendo la vigilia allá en Rosenberg, me daban ganas de llorar yo viendo con un hermano, ahí hermanos afuera, las hermanitas, la esposa del ministro, haciendo pupusas todo el día, hermanitos, hay actividades para lograr pagar los gastos, pagar la renta del templo, lograr sufragar los biles. Yo veía los piecitos de la hermana hinchados, y veía yo, hermanos, las cositas allí, ¿verdad? El repollo, hermanos, y los voladitos, que hasta su carterita estaba allá tirada. Y ya, hermanos, en el último culto, allá estaba la hermana con sus zapatillos y sus patillas todas polvositas, y sus pies hinchados. Pero cómo el diablo ataca, ¿verdad?, al hombre de Dios y a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pero uno puede decir, está bien que hermanos, que los que no conocen a Cristo lo ataquen, que los inconversos lo hagan, que los que no han tenido una revelación de Dios lo hagan. Pero lo más tremendo es que dice la Biblia: no me atacó un desconocido, sino al parecer mi íntimo amigo, con el que comíamos juntos, con el que compartíamos. O sea, en otras palabras, el diácono, la diaconisa, el mismo hermano que usa corbata, el que se congrega, el que llegó borracho a la iglesia, el que llegó perdido, y el Señor usó a aquel hombre para restaurarlo, y ahora que está restaurado es el que lo ataca. Imagínense, hermanos, cómo es el diablo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, hermanos, que el Señor reprenda al diablo. Y que nosotros, hermanos, debemos velar por el bienestar de los hombres de Dios, orar por ellos, orar por sus familias, para que Dios los bendiga. Y me hacía pensar también, imagínense, el día de ayer me dice el hermano José Rodríguez, me dice: no voy a ir a la vigilia, hermano, porque mañana voy a moverme para Conroe con las cositas. No voy a llevar mucho, me dice, solo voy a llevar la camita de los niños. ¿Qué significa? ¿Dónde va a dormir él y su esposa? ¿Dónde va a dormir él y su esposa? En el suelo, quizás con una cobija tirada en el piso. Y es ahí cuando lamentablemente la gente, hermanos, el diablo se levanta porque hermanos, el enemigo quiere parar la obra de Dios. Pero lo maravilloso es, como dijo aquel hombre llamado Gamaliel: si esta obra es de Dios, si estos hombres son de Dios, si estos hombres han sido llamados por Dios, si estos hombres han sido elegidos por Dios, déjenlos, dijo, ustedes no lo van a poder parar. ¿Por qué no los iban a poder detener? Porque iba Dios con ellos, y esos hombres estaban en la diestra del Señor. Entonces, lo que dice aquí la Biblia: el que tiene, dice, las 7 estrellas en su mano, significa en su diestra, en su mano derecha, un lugar de honor, un lugar privilegiado. Pero algo, hermanos, que debemos notar, que, hermanos, estos personajes, hay algo que yo escribí, dice: conviene notar que estos ángeles o estos ministros aquí tienen el nombre de estrellas, 7 estrellas en su diestra. O sea que son comparadas con las estrellas. O sea, hermanos, es lindo cuando uno ve, ¿verdad?, decir: bueno, soy hombre de Dios y el Señor me tiene en su diestra. Pero aquí vamos a la responsabilidad que viene, a la responsabilidad, porque aquí, hermanos, acabamos de ver, ¿verdad?, que hay un llamado de arrepentimiento. Pero ahí había un hombre a quien se le está escribiendo. Entonces dice acá: estos ángeles aquí tienen el nombre de estrellas. O sea que son comparados con las estrellas. ¿Por qué? ¿Qué hacen las estrellas? Las estrellas brillan en medio de las tinieblas, disipan
las tinieblas. ¿Qué hacen más a las estrellas? Proclaman la gloria de Dios. ¿Qué hacen más las estrellas? Traen a los hombres a Cristo. ¿Se acuerda cuando aquella estrella trajo a aquellos hombres, hermanos, cuando Cristo estaba recién nacido, en Mateo capítulo número 12 y el verso 9? Significa entonces que esas estrellas, que son, hermanos, comparadas al hombre, al ángel de cada iglesia, tienen la responsabilidad de brillar en medio de las tinieblas. Tienen la responsabilidad, hermanos, que con la luz del evangelio disipar las tinieblas. Pero aparte de eso, tienen la responsabilidad de proclamar la gloria de Dios, como dice el Salmo 19, de proclamar las virtudes de la maravilla del Señor. Y aparte de eso, tienen la responsabilidad de guiar a los hombres a Cristo, de guiar a las personas a Cristo. Por eso de que el Señor los compara con las estrellas, porque, hermanos, esto no es solamente de estar pidiéndole a la gente dinero y estarle diciendo siembren, de estarle diciendo pacten, de estarle diciendo traigan diezmos, de estarle diciendo traigan ofrendas, sino que hay una responsabilidad de brillar en medio de este mundo de maldad, de hacer que la iglesia brille, de hacer que la iglesia proclame la gloria de Dios, de hacer, hermanos, que la iglesia pueda traer los hombres a Cristo. Significa que los hombres de Dios no estamos, hermanos, para estarnos rascando la barriga, para estar panza arriba, hermanos. Hace un par de minutos yo estaba panza arriba. Me acosté a las 8, me levanté a las 9:30. Y bien, hermanitos, que estoy nuevo, hermanito. Y le doy gracias a Dios por este ministerio. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo es corto. El tiempo es breve. Pero uno bien bonito siente uno cuando dice el Señor me tiene en su mano. Sí, pero no te tiene para que estés durmiendo. No te tiene para que nomás estés comiendo, sino que nos tiene, como dice aquel canto, hazme brillar, Señor, como las estrellas. Qué lindo ese canto, ¿verdad? ¿Lo he escuchado? Hazme brillar, Señor. Se ha de saber que estamos ahí. Que el Señor nos haga brillar en medio de las tinieblas. Que el Señor nos ayude a proclamar la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude a llevar las vidas a Cristo. Que los hombres conozcan. Cuando uno lee estas partes, hermanos, si quiere, hermanos, ahí, ¿verdad? Escribirlo, hermanos, por ejemplo, Génesis 1:16. Habla de las estrellas, ¿verdad? Que dan luz en las tinieblas. El Salmo 136, el verso 9. Cuando proclaman la gloria de Dios, Salmos 8:4, 19:2. Cuando llevan los hombres a Cristo, cuando la estrella guió a aquellos hombres, hermanos, al niño recién nacido, Mateo 2:9. Dice que ahí estaba la estrella. Y se acuerda, usted sabe que los hombres se desviaron un momento, pero ahí la estrella estaba esperándolos para seguirlos guiando. ¿Qué significa eso? Que los hombres de Dios tienen que tener paciencia. Quizás van a haber momentos donde los hermanos se desvíen para otro lado, pero usted, como es un hombre de Dios, va a seguir orando, esperando para que vuelvan de nuevo de regreso y seguirlos guiando, seguirlos dirigiendo. Aunque de repente flaquean, aunque de repente se debilitan, el hombre de Dios tiene que hacer, hermanos, la labor por la cual Dios lo ha puesto. Entonces significa que todos los ancianos o todos los líderes tienen estas mismas obligaciones. Por eso llevan el nombre de estrellas. Tienen la responsabilidad de proclamar la gloria de Dios, la responsabilidad de brillar en medio de las tinieblas, de disipar las tinieblas con su luz. ¿Se ha preguntado usted qué fuera de la noche si no hubieran estrellas? Que fuera la noche si no hubieran estrellas. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Maravilloso Dios. Imagínense cómo compara Dios a los hombres con las estrellas. ¿Qué hubiera pasado con esos hombres que venían buscando? ¿Dónde está el niño?
pero su estrella hemos visto. Y allí iba la estrella guiándolos y los llevó exactamente a donde estaba el niño. Que fuera de este mundo, si no hubieran, hermanos, hombres, si no hubieran personas que brillan a través de la gloria de Dios, llevando almas a Cristo, que fuera de las vidas, hermano, estuviera el mundo sin esperanza. Pero qué bueno que usted y yo, hermanos, entendemos para lo cual hemos sido llamados, para qué Dios nos ha llamado: para brillar, para proclamar, para dirigir almas a Cristo. Por eso cada vez que venimos a la iglesia debemos proponernos traer a alguien siempre a Cristo. Cuando hacemos las reuniones en nuestras casas, llevar a alguien a Cristo, llevar a alguien a Cristo, porque esa es la tarea. Tenemos que brillar como las estrellas, tenemos que brillar como las estrellas en la oscuridad. Pero además de eso debe destacarse algo también, que aparte la obligación de estas 7 estrellas de brillar, de proclamar y de guiar a las personas a los pies de Cristo. Cuando se habla de guiar a las personas a los pies de Cristo, los ministros no estamos para que la gente veneren a un hombre, para que le besen la mano a un hombre, hermanos, y lo tengan allí en un pedestal y llegó el apóstol, llegó el soberano sumo pontífice, aleluya. Sino que somos para guiarlos, adoren al Señor, que adoren a Jesucristo, para guiarlos a la presencia del Dios maravilloso, del Dios eterno, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es nuestra tarea. La tarea no es que los hombres, hermanos, terminen idolatrando a los hombres, sino que adoren al Señor. Pero aparte de esto, hay algo que debemos notar: es que la parte primera del versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso. ¿Qué dice? Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Debe destacarse además que estas 7 cartas no fueron dirigidas a la congregación, ni al comité de la directiva de la iglesia, ni hermanos, ni al presidente de los jóvenes, ni al presidente de los ancianos, ni al presidente ni la presidenta de las damas, sino al anciano. Al anciano. Esto muestra que el anciano en la iglesia ocupa tal cargo con el cual tiene que ver con el mismo Señor, una responsabilidad con Dios. Hermanos, el hombre que tiene más responsabilidad dentro de la iglesia no es el diácono y la diaconisa, es el hombre que Dios ha llamado, al cual Dios lo ha de llamar un día, hermanos, a dar cuentas. No solamente de su vida, sino de cómo desarrolló el trabajo, de cómo hizo con aquel, y por qué no trajiste a aquel, y por qué no moviste a aquel, por qué no hiciste esto, por qué no hiciste, hermano. Es bonito y yo le doy gracias a Dios por el ministerio, pero hay una gran responsabilidad, hermanos. Imagínense, ya es mucha la responsabilidad con todos nuestros hijos. Y ahora hasta con ustedes Dios nos ha hecho responsables, hermanos. ¿Qué necesidad tenemos nosotros responsabilizarnos por ustedes? ¿Qué necesidad tendríamos nosotros, hermanos, de llegar el día de mañana y decir: Señor, ya no te, pero yo te puse ahí? Significa que la carta no va dirigida, hermanos, a los ancianos. Significa que esta responsabilidad no es con el hombre, no es con el ser humano, sino es con el mismo Dios, con el mismo dueño de la iglesia, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí donde uno le preocupa, dice uno: el hermano no está viniendo a las vigilias, el hermano no ha venido a la iglesia, hermanos, y el hermano no ha llegado, no sabe de él. Hermano, y aquel hermano que vino el otro día por primera vez no sabe. Hermano, y aquel. Y a veces hay personas que ven y ¿de qué les importa mi vida? Pues.
No es uno, es el Señor que está interesado en el bienestar de nosotros. Y de repente uno dice: hermanito, ¿y cómo está usted? ¿Ya está casado? ¿Se bautizó? ¿Cómo anda? Y hay gente que le contestan a uno, hermano, y hay otros hermanos que dicen: bueno, ¿y qué le interesa saber tanto en mi vida? ¿Qué tanto pregunta? Pero la cosa es que aquí, hermanos, nos damos cuenta que aquí, hermanos, hermanos, al hombre que tiene la responsabilidad es el hombre. Por eso de que, hermano, yo no entiendo esas iglesias cuando el pastor, hermano, él se va por allá y ahí deja a un hermano: hermanito, vaya usted, líder de los varones, se queda encargado esta semana. La otra hermana Teresita, la otra semana usted se encarga de las damas. Hermanito de la O, usted se encarga de los ancianos de la otra semana. Y cada calva, ahí vengo yo el otro mes, ahí vengo para octubre, para que celebremos el día de las calabazas, para que celebremos Halloween. Lo tremendo es que ignoramos que aquel día el Señor: ¿y dónde anduviste todo el mes de septiembre? En El Salvador, Señor, celebrando el 15 de septiembre, marchando, viendo las cachiporras, celebrando, hermano, el mes de la independencia. Lo duro es cuando diga el Señor: que al caso te mandé yo a ver cachiporras ni a celebrar la independencia. Te mandé a que brillaras, te mandé a que proclamaras, te mandé a que llevar las almas a Cristo. ¿Se da cuenta que no es fácil, hermanos? ¿Cuántos quisieran ser pastores, hermanos? Y me da tristeza cuando hay muchos hermanos que nomás se ponen locos porque predican, agarran un grupito y se van y se ponen ahí, supieran la responsabilidad. Yo viéndolo desde este punto de vista, hermano, si no me mete el Señor, hermanos, ni aunque me digan que me van a pagar, ni que me van a comprar casa, ni a comprar carro, no, hermanitos, no. No, hermanitos. No es fácil tener una responsabilidad de un montón de personas. Es duro. Hermanos, uno siente un dolor. El otro día ocurrió con un hermanito que me estuvo diciendo a mí: hermano, mire, mi papá está enfermo, a ver cuándo va a orar por él. Cualquier ratito voy, hermanos. Y me confié yo del líder que estaba ahí. Y de repente se muere el viejito, hermano. Sentí un gran dolor en mi alma yo, y decía yo, hasta el diablo me decía: ¿qué vas a ir a hacer en la funeraria? Imagínate, ni fuiste a orar cuando estaba vivo, era que está muerto, ¿qué vas a ir a hacer? Yo con aquel dolor, no, dije: tengo que ir a poner la cara, tengo que ir a reconocer mi error. Y no, ya se imagina las hijas, hermano, la hija, la nieta. Se murió y usted nunca vino a orar. Es duro, hermanos. Y yo solamente le dije: perdóneme, perdóneme. Yo pensé que el hermano que estaba ahí, yo pensé que estaba bien, porque usted me dijo. Yo dije: quizás ya se mejoró. Ya no me ha dicho, porque había un líder que cada semana estaba ahí, pero el líder estaba muerto también. Imagínese que el hermanito estaba cada semana y estaba dando cuenta que un cuarto estaba agonizando el ancianito. ¿Cómo no puede? Pastor, mire, se está muriendo el hermanito, venga antes que se muera. Hermano, yo con un dolor en mi alma ahí, porque es una responsabilidad, hermano, una responsabilidad, no con el hombre, porque uno sabe que habrá un día donde cuando estemos delante del Señor: ¿por qué no fuiste a orar? ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? Porque no es al diácono, no es a la hermana, no es al comité, no es a los ancianos, no es a los jóvenes, no es a las diaconisas, es al ángel. Escribe al ángel, dice: escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al anciano principal. Entonces significa que ahora todo el desastre que vemos ahora, ¿a quién cree que le estaban echando todo el paquete de la responsabilidad? ¿Te das cuenta por qué le estoy hablando de esto? O sea que el problema de todo el desorden que ocurre en la iglesia, no se le puede decir: ay, es que los hermanos, uno es responsable.
O sea, al hombre que Dios puso. No es que va a decir, hermanos, así como uno en la tierra, va que uno cualquier, hermano, ¿por qué no Dios le dice? Es que la mujer, hermano, nos pasa igual a las de Adán, ¿verdad? Uno le echa la culpa a una cosa, el otro le echa la culpa al otro, y al final todos le echan la culpa al diablo. Es que el diablo, hermano. Y allí hay un principio, si usted se da cuenta, la que cometió el error fue Eva. Pero ¿a quién andaba buscando Jehová? Adán. Adán le decía, pues no decía este viejo de Jehová, ¿por qué me anda buscando a mí? Si la viejita fue que se hartó la fruta por allá. Pues sí, pero él era el pastor. Él era el pastor y era responsable. Imagínense, hasta de la mujer impía, hasta de la mujer pagana, no le va a decir, bueno, ¿y por qué dejaste que esa mujer se pintarrasqueara toda? Ay, Señor, pero es que ella era. Pues sí, pero vos le dabas el dinero para que se comprara las pinturas. Significa que si la mujer quiere ser vanidosa, hermanos, ahí entréguele a Dios y que ella se rebusque, pero no le dé dinero para vanidades, no le dé dinero para locuras de esta tierra, porque aquel día Dios, es decir, en vez de malgastar el dinero en eso, lo hubieras invertido en tratados, en algo de beneficio para la obra. Hasta de eso, hermano, hasta de las minifaldas que le compra usted a la viejita. Sí, porque ahí nos damos cuenta que Dios le dice, Adán, ven para acá. Y yo, ¿por qué? ¿Dónde está Eva? Yo no sé, por allá anda. Va que han comido, va. Esa viejita me dio. Adán quería darse la vuelta. No, me le cayó el cuto de Jehová. Le cayó el machete encima, hermano. Porque uno tiene esa responsabilidad con los hijos, de todo, hermanos. Entonces ahí nos damos cuenta que la carta dice, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Hay una responsabilidad, y a la hora de estar en el cielo, Dios va a llamar al ángel de cada iglesia. Venga para acá usted. Ajá, Señor, ¿y qué pasó? Aquí estoy, Señor. Ajá, y todos aquellos. A saber dónde andan. ¿Cómo que dónde andan? Usted tiene que saber a dónde están. ¿Se acuerda cuando David fue a ver a la guerra? Cuando fue a ver a los hermanos mayores en la guerra en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que primero que le dijo a su hermano mayor? ¿Qué andas haciendo aquí y con quién has dejado aquellas pocas ovejas? Significa que él era responsable de esas ovejas. Luego se acuerda de Jacob, hermanos. Dice que si una oveja, hermanos, era devorada, él era responsable. Por eso Jacob dice que en la noche el sueño lo consumía, no dormía en la noche Jacob cuidando las ovejas. La helada, y en el día el calor del sol lo consumía, cuidando las ovejas día y noche. ¿Usted cree que los ministros de ahora estamos día y noche así? No, hombre, vigilando en el Facebook, aleluya. En el Facebook, hermano, ahí. En otras locuras, perdiendo el tiempo en otras locuras. ¿Cómo ver un pastor como David, hermano? ¿Cómo ver un pastor, hermano, como esos hombres que en la noche no dormían cuidando las ovejas, hermanos, que no viniera el lobo y se las comiera? O sea, en otras palabras, que el pastor está orando, está pidiéndole a Dios, se está preparando en la mañana, en el día está pendiente, hermanito. ¿Cómo anda? ¿Anda por ahí? ¿Cuál, hermano? Ay, que vea cada cual, se lo lleve el diablo, que se lo lleve. Pero el problema es que se nos olvida que habrá un día donde tenemos, hermanos, que debe de dar cuenta, ¿verdad? Entonces significa que, hermanos, la carta no fue escrita, hermanos, al comité, sino, hermanos, al líder principal. Pero ahora la pregunta es, entonces ya vimos, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál era el pecado? ¿Cuál fue el pecado? Si el versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que en este versículo 2 y 3 vemos una iglesia muy intensa, trabajando, lavando carros todo el sábado, corriendo, hermanos, por allá haciendo actividades, haciendo pupusa el hermanito, y el hermanito por aquí, y el hermanito por allá, y movido.
Pero el versículo número 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Significa que la luz de Dios se iría si no habría un arrepentimiento. En otras palabras, ¿cuál era el pecado grande de esta iglesia por el cual Dios demanda arrepentimiento? ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era el pecado? No eran fornicarios, no eran adúlteros, no eran ladrones, no eran chambrosos, no eran nada. Al contrario, eran trabajadores, tenían paciencia, hermanos, no soportaban los falsos apóstoles, hermanos, no soportaban las falsas doctrinas. ¿Cuál era el pecado? Porque cuando te demandan arrepentimiento es porque hay un pecado. ¿Cuál era el pecado entonces? Exactamente. Has dejado tu primer amor. Imagínense, hermano. Has dejado tu primer amor. Ese era el pecado. Y en pecado nadie verá a Dios. Sin arrepentimiento del pecado nadie verá la presencia de Dios. Entonces significa que el pecado era haber dejado su primer amor. Muchas personas, dice, muchas personas pensarían que este no es un pecado tan grande, que esto ya es exagerado, que esto no sería un pecado tan grande. Pero el enfriamiento del amor significa traición. ¿Por qué es que se enfría el amor? Se enfría porque usted de por ahí ya tiene el ojo puesto en otro lado. Significa que el enfriamiento del amor significa traición cuando el amor se va desapareciendo. Significa que lo que había en la iglesia era que estaban traicionando al Señor, porque ya no tenían ese primer amor. Y recuerda que el Señor dijo: no podéis amar a dos señores. O amás a uno y aborreces al otro. Esto significa que si no tenían ese primer amor, estaban aborreciendo al Señor, y ese primer amor era para otro. ¿Cómo la ve desde ahí, hermanito? Yo creo que todos necesitamos arrepentirnos, hermano. Pero esa es la idea. Que nosotros quizás podemos hacer el trabajo, podemos luchar, pero ya no, quizás no es la misma intensidad de como antes nos entregamos, antes llorábamos y hermanos, y hacíamos tanto por el Señor porque estábamos en ese amor ardiente por el Señor. Ahora significa que la iglesia estaba a punto de desaparecer. Yo estaba escribiendo algo, dice: el verdadero cristianismo no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo ardiente amor a Cristo, esa rectitud con reverencia hacia Él. Y hay un ejemplo aquí, dice: el pan puesto sobre la mesa de oro en el templo debía ser fresco y no pasado, no frío. ¿Se acuerda usted, hermanos, en el templo cuánto se tenía que renovar el pan? Todos los días. Todos los días tenía que ponerse pan fresco. Ya el que pusieron ayer ya tenía que renovarse, porque ahora tenía que poner pan calientito en la mesa del Señor. ¿Y nosotros cómo está el pan de nosotros, hermano? Ya está mojoso, hermano. Ya está gusanos tiene, hermano. Desde que se ve así como medio lanoso por abajo. Pero repito, el pan fresco en la mesa debía ser calientito, fresco, porque hermanos, todos los días tenía que ser reemplazado para la gloria y la honra del Señor. Y luego dice: así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo,
siempre fresco, siempre con un amor renovado, siempre con un entusiasmo nuevo, con nuevos deseos. Que usted entra a la iglesia y usted viene gozoso, aleluya, gloria a Dios. Lo abrazó el hermano, viene feliz, sale de la iglesia, va feliz, mañana viene más feliz, el día siguiente viene más feliz y más contento, porque usted está trayendo nuevo amor, nuevo amor, nuevo amor, nuevo amor hacia Dios. Pero imagine ahora, nosotros tenemos que gritar si no se nos duerme. Y de repente empieza. Y uno dice, bueno, este hermano quizás no lo vi en la vigilia, aventó la vigilia, quizás estamos de rodillas. No, pero hermano, y el pan está seco ya, hermano. Es pan mojoso, hermano. No tiene fuerza el hermanito ya. Pero el problema de esto es que se le dice, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de tu lugar. Significa, hermanos, que uno mismo debe considerarse si nosotros estamos traicionando al Señor porque estamos amando más a otras cosas. Dios nos hable en este día que nos arrepintamos para que el Señor nos quite su candelero, su luz que nos ilumina. Entonces dice aquí, dice, así debe ser el amor del cristiano, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Significa que el amor hacia Dios es el alma, es lo que nos da vida, es el motor que nos impulsa, que nos da fuerza, que nos da deseos de servirle, nos da deseos de venir a la iglesia. Imagínense, sin amor nosotros, hermanos, estuviéramos aquí gritando ahorita. No, hermanos. Ahí como quieran, los tres pelones llegan ahí el domingo. Ahí cualquiera que les predique los domingueros ahí. Hermanito, usted no vino a la iglesia anoche, va. Allí hábleles al hermanito, hábleles allí hábleles del cántaro misionero. Aleluya. Hábleles de la samaritana. Ahí hábleles cuando se encontró en el pozo. Ya no hay. Pero cuando usted está prendido, hermano, usted dice, no hombre, llegué a las 7 de la mañana, ya dormí 2 horas, pero hoy tengo compromiso, tengo que estar ahí parado con la corbata, tengo que estar al pie de guerra, porque soy un soldado, soy una mujer, soy un hombre de Dios. Y todo aquel que ha sido tomado como soldado no se enrede en los negocios de esta vida, sino que se preocupa por agradar a su Dios, que envió a su Hijo a la cruz, que entregó su vida en la cruz por él. Pero nosotros no, hermano, nos parece un cumpleaños por ahí, ni llamamos para decir que no vamos a llegar. Y no es que ya a la hora del culto está el hermano bien embarrado de chocolate, hermano, hasta la nariz anda chocolate. Un buen pedazo de pastel. Traicioneros somos nosotros, hermano. Traicionamos al Señor ya. Por cualquier cosa nos vendemos, por un par de dólares nos vendemos. Qué triste, hermano. Por eso recuérdese el principio. Dice, es un desierto cubierto de ruinas, es todo lo que actualmente se encuentra en el lugar, en el sitio donde estuvo esta ciudad, estuvo esta iglesia. Ruinas, nada más, ruinas, ruinas, ruinas. Si ahora hay bendición en su casa, si ahora hay paz en su casa, si no reconocemos, hermanos, nuestra frialdad, que nos libre el Señor, porque si no el día de mañana será un desierto su casa, será muerte, será soledad, será tristeza, porque usted no atendió las advertencias del Señor. Miren qué lindo es ahora cuando uno llega a casa, ¿verdad? Uno está un botón, le toca ahí un sillón. Ya se estira ya. De repente ya se estira usted las patillas en el aire. Ahí está usted. No, hombre, hermano. Sin la bendición de Dios ni un trozo, hermano, va a haber. Ni una piedra chuzuda tan siquiera para que se siente. Nada. Porque todas las bendiciones vienen, hermanos, del Señor. Lo que el Señor dijo, busquen el reino de Dios, amen a Dios, honren a Dios, sírvanle a Dios, y todas las cosas vendrán por añadidura. Todo irá viniendo, todo vendrá. Qué maravilloso, hermanos. Mira que yo a veces le doy gracias a Dios y les pido que me ayuden a orar ustedes, hermano. Yo a veces a mí me gusta. Ayer anoche me tocó manejar la ven. Ahí yo con los hermanitos, yo ahí con la ven. Y ahí venía de regreso con la ven, manejando. Y no cualquiera le puede decir, hermanito, maneja la ven, porque el siervo, el ungido,
el apóstol, el reverendo que está a la diestra del que anda en medio de los candeleros, él tiene que andar en su nave privada, porque él no debe mezclarse con la chusma. Eso de pensar de los falsos, de los apóstatas. Se les olvida, hermanos, que huelen a chivo también, porque todos, hermanos, somos ovejas de su prado. Todos somos ovejas del Señor, y Él es nuestro pastor. Él es el que nos debe pastorear. A veces los hermanos, cuando uno va, a veces los hermanos quieren llevarlo a una oficina privada para comer. Y a veces uno va, cuando no tiene mucha confianza, a veces uno va. Pero cuando tiene, no, hermanito, yo quiero estar allá con la chusma, porque yo también soy chusma allí con ellos también. Yo quiero allí agarrar el repollo con los dedos, hermanos, y agarrar las pupusas así con los dedos todos embarrados, hermanos, para no olvidarnos que de allí venimos, que de ahí el Señor nos sacó y que Dios ha sido bueno, que Dios nos ha bendecido. Pero ¿por qué hay tales actitudes? Porque ahora nos olvidamos del Señor y ya nos preocupamos más en nosotros. Si la corbata me echa, si los calcetines me echan, y todo, ¿verdad? Preocupados por que nos vean bien. Cuando aquí no importamos nosotros, aquí el Señor es el que importa, hermano. Aquí Dios es el que importa. Aquí el Señor es el que debe tener el lugar de honor. Entonces, hermanos, significa que el hecho de que todo esto esté hecho un desierto, esto nos da testimonio de que la iglesia de Efeso no fue obediente a la advertencia del Señor del capítulo 4 y 5, versículos 4 y 5. No hicieron caso a las advertencias del Señor. Entonces, al no hacer caso ellos, empezaron a filtrarse los falsos apóstoles, empezaron a filtrarse las doctrinas que le dije al final, que no íbamos a tocar mucho de eso, de las nicolaitas. Ahora se da cuenta por qué las iglesias están metidas en tanto paganismo. Ahora se da cuenta por qué las iglesias están tan liberales, donde los altares, hermanos, andan un montón de mujeres bien empantalonadas y bien apretadas, y dizque adorando al rey. Un puño de Jezabeles mundanas ahí, hermanos. Pero usted cree que esa iglesia no estuvo como se encuentra aquí en la iglesia de Efeso, que aborrecía a los malos. Hermanos, no le daba lugar a los falsos apóstoles, pero no tomaron en cuenta que se estaban enfriando, y cuando se enfriaron, ahí le dieron cabida a toda esa falsedad. Por eso es que ese montón de falsos se han infiltrado, y eso pasó. ¿Y qué pasó con la iglesia? Con ese puño de diablos hicieron que la iglesia desapareciera, porque el Señor se fue. ¿Qué pasa con las iglesias que adoptan la doctrina falsa de, hermanos, de los encuentros? La doctrina falsa, hermano, del G12, del G12, de todo eso, de los pactos, de las siembras y de todo ese montón de diabluras que ha traído el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Qué va a traer después? Se van enfriando y esas iglesias desaparecen, hermanos. ¿Por qué? Porque el plan del diablo es destruir, pero la iglesia del Señor, que se mantenga en el primer amor, irá creciendo, y el Señor irá añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Por qué la iglesia de Cristo? Por eso, si nosotros, hermanos, quizás estamos trabajando, evangelizamos, quizás oramos, quizás hacemos esto, pero de alguna manera estamos perdiendo el primer amor, hoy es un buen día para arrepentirnos y pedirle misericordia al Señor para que nos ayude y empezar de nuevo con ese fuego ardiente por las cosas de Dios. Servirle al Señor, hermanos. Porque aquí este es un ejemplo. Significa que el Señor quitó su candelero de su lugar y toda esta iglesia quedó hecho un desierto. Desierto completamente. Terminamos, repito, el pan puesto sobre la mesa de oro en el templo debe ser fresco cada día. Así debe ser el amor del cristiano, dice, siempre nuevo, porque el amor es el alma del cristianismo. Cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma y se vuelve
pasivo y muerto. Repito, cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma. Y una vida sin alma, ¿cómo está? Muerto. Ya no tiene vida. Por eso es que uno ve a muchos hermanitos en iglesias ya sirviendo ya. Como no tienen amor a Cristo, ya están sin alma. Cantantes que están cantando ya no tienen alma ya. Están muertos. Iglesias que dicen que viven y están muertas completamente. Porque abandonaron su amor a Cristo. Ya es su corazón, ya no es hacia el Señor. Termino con este ejemplo. No sé si usted ha escuchado, por ejemplo, hogares en los cuales hay personas que ya entre el hombre y la mujer ya perdieron el primer amor, pero llegan a un acuerdo. ¿Y saben qué? Vamos a vivir juntos, por la ley vamos a seguir casados siempre. Yo te voy a hacer las tortillitas que a ti te gustan, te voy a planchar la ropa, voy a cuidar la casa, voy a hacer todo como siempre. No más que mi amor ya no es tuyo, ya no te amo, ya en mi corazón ya no. Pero siempre voy a seguir cumpliendo con todo, no más que ya. Quiero que sepas que ya no tengo amor hacia ti. Eso mismo pasaba por la iglesia de Efeso, que hacían todo, realizaban todo, pero ya el amor ya no estaba. Que nos libre el Señor, hermanos, de llegar a un momento que nosotros venimos, servimos, oramos, evangelizamos, diezmamos y hacemos muchas cosas, pero Dios nos pregunta: ¿y tu primer amor? Porque ya todo lo hacemos por un compromiso nada más. Hay hogares donde llegan a un momento de vivir de apariencia, donde dicen: ¿sabes qué? Vamos a vivir juntos, pero ya no te amo. Por los niños vamos a hacer todo, vamos a hacer aquí el acuerdo, que ellos crezcan, pero ya vos sabés que mi corazón ya no hay lugar para ti. Eso era lo que Dios estaba viendo en la iglesia de Efeso. Que llegaría un momento donde la iglesia traicionaría al Señor. Y por eso al final terminó siendo, repito, en la actualidad son ruinas. Así terminan los hogares, arruinados, destruidos. Pero Dios no quiere eso. Dios desea que nosotros nos volvamos al primer amor. Y que le pidamos al Señor que nos ayude y que nos dé anhelo, deseo de servirle a Dios. Y ese Dios que es fiel nos ayudará y nos bendecirá. La Iglesia Central Cristo Te Llama presentó su programa Impacto Evangelístico, El Fin Viene. El tiempo de Dios con relación a su palabra está culminando. Los acontecimientos predichos a través de la misma están llegando a su final. Y cuando este evangelio sea predicado, entonces vendrá el fin. El pastor William Benítez agradece su sintonía. Será hasta el próximo programa y que Dios les bendiga.